Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y para que estén atentos, hoy es un programa en vivo, es en vivo, estoy aquí en la iglesia ya de vuelta después de un viaje en la gran nación de Brasil, para la gloria y honra del Señor Jesucristo, donde sucedieron cosas muy lindas y una manifestación del Espíritu Santo, una demostración del poder de Dios que realmente dio ese resultado que solamente el Señor puede dar en perdón, en reconciliación, en llenura con el Espíritu Santo, en renovación, en arrepentimiento, en romper con tantas cosas, ¿verdad?, de legalismo, de religiosidad, que solamente el Señor puede hacer a través del Espíritu Santo. Le doy gloria y honra al Señor por haberme permitido, por darme ese privilegio, esa oportunidad que el Señor me dio, que el Señor pueda confiar en uno, en darnos algo para hacer, y espero que haya sido de agrado a Él. Espero que el Señor haya podido recibir ese trabajo, esa ofrenda, esa obra que ha sido hecha allí en esos días, y que haya sido de beneficio para la causa de Cristo, para la obra de Él. Así que yo creo que ha sido así, porque el Señor promete que su palabra no volverá a Él vacía, sino que irá y hará todo conforme a como el Señor ha deseado que suceda. Y esa entonces la confianza que tengo en lo que en su palabra dice y en lo que Él prometió. Amén. Hay una gran necesidad en relación a la predicación del mensaje de la cruz de Cristo, con este enfoque que ustedes ya conocen bien, que aquellos que vienen oyendo, aquellos que vienen aquí a la iglesia, que ya identifican claramente un mensaje, ¿cierto? Ustedes ya entonces oyen, me pasa a mí exactamente igual, oír y tener siempre en cuenta el mensaje de la cruz. Uno oye enseñanzas, oye predicaciones, pero siempre fundamentado en la cruz del Señor Jesucristo. Entonces, todo aquello que uno oye, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero también somos engañados, somos desviados, seducidos por palabras también, ¿cierto? Por lo que oímos. Todo es por lo que oímos. Entonces, oímos un montón de otras palabras o otro mensaje, palabras seductoras, palabras atractivas, aquello que queremos oír, teniendo comezón de oír, aquello que a nosotros nos gusta, que nos satisface, que nos atrae, que nos entretiene, que nos divierte, que nos hace sentir bien, etc. Y de esta manera entonces nosotros podemos oír muchísimas palabras, muchísimos mensajes y enseñanzas, pero al estar nosotros afirmados en la cruz del Señor Jesucristo, en el fundamento de fundamentos, usted se dará cuenta que entonces ya al ir entendiendo la cruz, ¿verdad?, empieza usted a ver que empieza a filtra, pero como no pasa la prueba, es decir, no pasa por la cruz, esas palabras cae en tierra, ¿verdad? Automáticamente usted va descartando y va eliminando, a medida que usted va andando en este caminar cristiano, usted va oyendo
todo tipo de información, todo tipo de palabra que llega a sus oídos. Pero al estar cimentado en la cruz, usted sabe que ahí todo es filtrado. Y ahí mismo la prueba no pasa, o sí pasa, es aprobado, no es aprobado, porque entonces la cruz de Cristo elimina absolutamente todo lo que es del hombre. Toda artimaña del hombre, y que es de Satanás, enseguida es eliminada, es disuelta. Es disuelta delante de sus ojos, viendo y comprobando que al final todas estas cosas que se suponía que traerían libertad, todos estos eventos, todos estos métodos, todos estos programas, estas formas, estos usos, costumbres, todo esto que se suponía que me tenía que traer a mí la libertad, que me tenía que dar a mí la victoria, que se suponía que me iba a traer la bendición de Dios, algún beneficio, vemos que no funcionó. Vemos que la condición sigue igual, que el problema está ahí todavía, es decir, me refiero al pecado, me refiero a la opresión, me refiero a la atracción al mundo, etc. La victoria no fue alcanzada. Nos confundimos por quizás un momento de emoción o una pequeña victoria en algún momento, pero el Señor vino para darnos no alguna victoria que nosotros podamos conseguir en la carne, sino una victoria completa y total. Porque Cristo pagó un precio muy alto en la cruz, no para que nosotros obtengamos alguna que otra pequeña victoria que podamos conseguir en la carne, sino que el Señor, Él murió, resucitó para que nosotros podamos experimentar una vida en abundancia, una victoria completa, pero esta victoria es completa solo en Él, porque fue Él quien cumplió todo, fue Él quien cumplió la ley para justicia. Entonces, al Él cumplir todo lo que yo no pude, no puedo, ni podré cumplir, yo obtengo por la fe la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando estamos asegurados en esta verdad y todo lo que esta verdad significa, ya uno entra en un reposo, en un descanso, amén, en el que, porque mire, saber que no soy yo el que puede lograr la santificación, en realidad trae descanso eso. Quita el peso, hermanos. Quita esa carga. Esa carga tan pesada, que se hace cada vez más pesada, porque vemos que lo que hay que lograr es tan grande, que vemos que el cambio que necesitamos es tan profundo, porque siguen saliendo cosas y cosas y cosas. Y decimos, yo pensaba que había empezado con una tarea para ser cumplida en la carne y ahora me encuentro que la situación es muchísimo más extensa y más profunda de lo que yo imaginaba. Y cuando nosotros en la carne pensamos que hemos logrado algo, apenas que si fuera quizás con un granito de arena, y no es eterno, el cambio no es permanente, la transformación no dura mucho. Nos engañamos un momento, parece que son ciertos destellos ahí de victoria, pero no es algo que ha sido fundamentado en la cruz. Por lo tanto, el problema vuelve. Ah, no, pero fui a la iglesia, oraron por mí, me impusieron las manos, caí al suelo, rodé. Muy bien. Y uno dice, bueno, gloria a Dios, ¿me puede ser de bendición? Claro, iba a ser de bendición, oran por mí. Bueno, siento la presencia de Dios, me va a ser de gran bendición, pero sin el conocimiento, sin un entendimiento de la manera por la cual el Señor trae la victoria a nuestras vidas. Es decir, hace que las victorias sean reales en mi vida. Amén. Tenemos que comprobar que no ha sido por algo que yo haya logrado y haya hecho, sino que esas victorias fueron alcanzadas, logradas, obtenidas, traídas a mi vida solamente por
lo que Jesús cumplió en la cruz. Y cuando quitamos la mirada de nosotros y la colocamos en Él y la mantenemos ahí, ahí es donde tiene que estar. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sí, Él es el autor, Él es el creador de esta fe, la fe, el evangelio, esta salvación, esta redención, expiación, vida eterna, perdón de pecados, nuevo nacimiento. Él es el autor y el consumador, oh gloria a Dios, el que lleva todo esto a su culminación, la glorificación. Si Él es el que lo empieza, Él es el que lo termina y todo entre medio, autor y consumador. A ver, ¿en qué parte encaja usted tratando de por sus propias obras, su propio esfuerzo personal, su religiosidad, sus actividades religiosas, esfuerzos personales en la carne? ¿Dónde entraría esa parte? Nadie puede agradar a Dios si no es por la fe. Es fe lo que agrada a Dios. Es fe la manera en la cual fue Abraham justificado, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le computó, Dios puso a su favor justicia. Él fue declarado justo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de su fe en Dios. Él le creyó a Dios. Él creyó a Dios. La promesa de Dios, que por su simiente vendría el Mesías, el Salvador del mundo, el Redentor, y él puso su fe en ese Cristo futuro. Oh, gloria sea, la fe en el Salvador. Y esa fue la base por la cual Dios le justificó. Le fue contada justicia. Entonces, si Abraham, el padre de la fe, por eso se llama el padre de la fe, no el padre de las obras, padre de la fe, quien realizó obras extraordinarias, quien por momentos también se desvió de esa fe, la fe en el sacrificio. Sí, se desvió, descendiendo a Egipto, y cometiendo grandes errores que la verdad habían atrasado y estorbado el plan de Dios para la llegada de ese hijo Isaac, y tratando de por esfuerzos carnales de obtener la promesa. Y esta es la manera del hombre religioso hoy, por medios carnales, aún medios religiosos, medios en los que se ven adornados por versículos bíblicos. Se ve espiritual, pero es la carne todo el tiempo obrando. Vamos a ayudar al Señor. La promesa se ve que no llega. ¿Cómo será posible? Yo soy viejo, tú eres vieja. Debe ser que el Señor lo va a hacer de esta forma. Y pensamos que, se me iluminó la lámpara. Pensamos, uy, qué buena idea que tuve. Es así como el Señor lo va a hacer. Oh, ahora entiendo. Bueno, y ahí empezamos nosotros a incursionar en una agenda que no tiene nada que ver con la agenda del Señor. Pero bueno, como lo adornamos ahí, lo espiritualizamos, le hacemos una oración, le metemos un ayuno, ¿sí o no? Y decimos, miren, ahí está. Así es como el Señor lo va a hacer. Oh, bendito sea su nombre. Para luego darnos la cabeza contra la pared para decir, ¿y cómo es que pasó todo esto? Después pensamos y preguntamos, ¿y cómo es que las cosas ahora están así? Y bueno, porque no fue el Señor el que obró. Y mira, el Señor, Él no es que va de alguna manera, a veces Él restringe muchas cosas y a veces Él nos da rienda suelta. Bueno, si tú quieres ir por ese lugar, bueno, ve. Porque mira,
si uno piensa, ¿no? ¿Pudo el Señor impedir que Ismael naciera? Bueno, no sé, sí, a ver, que Agar nunca hubiera quedado embarazada de Abraham. Vamos a suponer que nunca hubiera quedado esa mujer embarazada. Y trataba a ver si por fin llegaba ese hijo por medio de su sierva egipcia, ya que ella no podía tener hijos. Y realmente no creía que el Señor lo haría a través de Abraham y Sara mismos, sino que seguramente debería ser por otro medio. Y Agar nunca quedara embarazada. O que el Señor hubiera cerrado el vientre de Agar, así como el Señor había cerrado el vientre de otras. Pudo haber sido, ¿verdad? Dios es poderoso y Él pudo haber cerrado el vientre de Agar para que Ismael nunca hubiera nacido. ¿Saben qué hubiera pasado? Bueno, sí, eso hubiera sido tremendo si el Señor hubiera hecho eso. ¿Saben qué? Abraham y Sara hubieran buscado otra manera, quiero que sepan, ¿eh? El Señor dijo, bueno, ustedes quieren ir por el medio de la carne, ustedes quieren obtener la bendición, la promesa, la victoria, el triunfo espiritual por medios, esfuerzos personales, carnales, sin mi ayuda. Go ahead, sigan adelante. A veces el Señor obra de esa manera. Oh, bendito sea su nombre. Y a veces el Señor interviene de una manera tremenda. Porque, por ejemplo, cuando descendió a Egipto Abraham y entonces su esposa Sara, bueno, prácticamente ahí la entregó a Abimelech. Imagínense que hubiera sucedido algo allí y Sara hubiera quedado embarazada de ese hombre. El Señor intervino y el Señor le mostró a Abimelech: ni se te ocurra tocar a esa mujer porque entonces... Si el Señor no interviene en nuestros esfuerzos personales, bueno, ¿quién sabe dónde estaríamos todos nosotros hoy, hermanos? ¿Quién sabe en qué condiciones estaríamos si el Señor permitiera que todo lo que nosotros se nos viene a la mente hacerlo? Hay momentos en los cuales el Señor, como les digo, Él permite, dicen, bueno, esto es para que tú veas que esa no era la manera. Pero en muchas otras circunstancias el Señor interviene y restringe y nos guarda de caer, nos guarda de pecar contra Él. Porque si no fuera así, sería un desastre completo y total la vida nuestra. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Antes de la pausa, vamos a empezar a leer Efesios en el capítulo 5. Vamos a retomar ahí, en este estudio de Efesios. Dice así la palabra del Señor, Efesios 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gloria sea el nombre del Señor. Mire qué preciosidad la manera en la cual comienza en este capítulo 5, ya que en los últimos versículos del capítulo 4 habla acerca de las normas morales, cómo debemos conducirnos, diciendo: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, amén. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino que sea todo para edificación. No contristen al Espíritu Santo, no lo entristezcan al Espíritu Santo, porque ustedes fueron sellados con Él para el día de la redención. Gloria a Dios. Él es el que les está enseñando, manteniendo, santificando, hasta el momento en el cual sean llamados para gloria. Sea quitada toda amargura, enojo, ira, maledicencia, etcétera, toda maldad. Estaba hablando acerca de ser misericordiosos, de perdonarse los unos a los otros,
así como hemos sido perdonados por Dios en Cristo Jesús. Y el capítulo 5 comienza con esto: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esto nosotros lo somos, o sea, podemos nosotros ser día tras día imitadores de Dios al obedecer la palabra de Dios. Y nosotros obedecemos la palabra de Dios cuando mantenemos, es decir, el poder del Espíritu Santo obra para nosotros obedecer la palabra del Señor, por lo tanto ser imitadores de Dios, cuando mantenemos nuestra fe en la cruz del Señor Jesucristo, en esa obra consumada allí, como la única fuente de victoria para vivir para Dios de una manera que le agrade a Él. Dice, como hijos amados, dice, hijos amados, somos amados por Dios. Y sabemos que el Señor demostró su amor entregando a su propio Hijo. Entonces nosotros debemos andar, dice, andad en ese amor. Ordenar nuestra conducta, ordenar nuestra forma de vida, ordenar toda norma, ordenar todo pensamiento, ordenar toda decisión de vida en ese amor, dentro de la esfera del amor. Pero, amor, ¿qué amor? Aquí luego dice, ¿qué tipo de amor? Dice, como también Cristo nos amó. Aquí vemos que el apóstol está pasando del Padre al Hijo. Dios es amor, Dios nos ama, Cristo nos ama. Y entonces vemos el Padre, el Hijo, como nuestro ejemplo. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Una ofrenda y un sacrificio, eso significa entregarse. Él se entregó como una ofrenda, Él se entregó como un sacrificio, el sacrificio a Dios, como el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Él se entregó como una ofrenda, como un sacrificio a Dios, dice, en olor grato, olor fragante. ¿Qué significa? ¿De qué está hablando? Es una terminología que nos lleva al Antiguo Testamento, que nos lleva a las ofrendas levíticas, que nos lleva a la antigua economía, a la ley de Moisés, a los sacrificios. Ofrendas sacrificiales, todas ellas, todas, fueron cumplidas en la persona de Cristo. Cristo como esa última ofrenda, el último de todos los sacrificios. Después de Cristo ser entregado, de sacrificarse a sí mismo por el pecado del mundo, ya no había necesidad ninguna de que ningún sacerdote llevara ninguna ofrenda, de que se preparara ningún pan, de que se arrojara ningún aceite, de que se degollara ya más ningún cordero, ningún palomino, nada de esto debía quedar todo atrás. Sombras, tipos, cumplidos todos en la persona del Señor Jesucristo, su vida perfecta, su sacrificio, su resurrección, y esa es la ofrenda de olor fragante ante Dios el Padre. Oh, gloria a Dios. Tus ofrendas, mis ofrendas. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de las cosas que nosotros hacemos en la carne, con la fe puesta en cualquier lugar, la fe puesta en mis obras, pensando que eso llega como una ofrenda de olor fragante al Señor cuando no es así. Aquí ya nos está diciendo, ¿cuál es la ofrenda de olor grato y fragante a Dios? El ofrecimiento de su propio Hijo, el sacrificio de Cristo mismo. Entonces, yo poner mi fe en el sacrificio de Cristo, lo único que agradó a Dios, una ofrenda de olor fragante al Señor. Entonces yo puedo ser agradable al Señor, agradar al Señor por la fe en el sacrificio y no en mis propias obras, no en mi religiosidad, no en mi autojusticia. Cristo cumpliendo todas las ofrendas simbólicas de la sangre del sistema levítico, y Él las cumplió cuando Él se convirtió en la ofrenda por el pecado en la cruz. El olor fragante describe el sacrificio expiatorio aceptado por Dios. ¿Por qué es fragante?
¿Por qué es aceptable? Bueno, porque es aceptable solamente ese sacrificio, porque estamos hablando del sacrificio de Cristo mismo, el Cordero de Dios, no el Cordero del hombre, el Cordero de Dios, la manera de Dios para el sacrificio, para el perdón de pecados, y una sangre perfecta, solamente la del Señor Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a una pausa. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. En mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Spirit,
Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens onto you I roll. Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Seguimos entonces leyendo aquí Efesios capítulo 5 a partir del versículo 3. Primero nos muestra que el enfoque, es decir, imitadores de Dios, amén, como hijos amados, habla del amor, Cristo entregándose por amor por nuestros pecados, y esto solamente lo que agrada a Dios el Padre, una ofrenda de olor fragante. Versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Oh, gloria a Dios. En estos versículos está hablando de todo aquello que no caracteriza a un creyente. Ni la fornicación, ni la inmundicia, la avaricia, una conversación vana, palabras deshonestas, necias, groseras, todo aquello que no conviene, que no es característico de un nacido de nuevo, de un hijo de Dios, quien ha sido comprado a precio de sangre, sino más bien acciones de gracias. La protección de los creyentes contra todos estos pecados es solamente lo que Jesús hizo en la cruz, hermanos. Entienda eso. La única manera de victoria sobre estos pecados y todo tipo de pecado es lo que Jesús hizo en la cruz. Es la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque fue solamente en la cruz que fue tratado el problema del pecado. Y cuando nosotros mantenemos nuestra fe exclusivamente en Jesucristo y este crucificado como el objeto de nuestra fe, esto garantiza nuestra victoria, una victoria que es ganada, hecha real por el Espíritu Santo. Y por eso debemos dar siempre gracias a Dios. La cruz de Cristo es el motivo de nuestro agradecimiento. Hay acción de gracias porque hemos sido lavados por la preciosa sangre de Cristo. Hay acción de gracias y ahora pronto vamos a estar aquí celebrando en Estados Unidos acción de gracias. La acción de gracias es debida no a cosas materiales que podamos nosotros tener, lo cual también por esto le damos gracias al Señor, claro que sí. Pero la mayor parte de este agradecimiento es debido a que Cristo fue enviado, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo nos salvó. Esa es la motivación del creyente, gloria a Dios. Más allá de todo lo que podamos o no recibir, hemos recibido el don de Dios, que es la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y por esto siempre debemos dar gracias. El versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ninguna fornicación, es decir, que ningún fornicario, dice, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El apóstol Pablo, no pensemos que estaba hablando aquí a los no creyentes, a incrédulos, a paganos. No. No, porque aquellos no salvos, no nacidos de nuevo, son participantes ya de todas estas cosas, de la fornicación, de lo inmundo, de la avaricia, de la mentira, de la idolatría. Ya participan ellos en todas estas cosas, así como éramos nosotros en un tiempo. Esta palabra es para la iglesia. Si la cruz no es el objeto de la fe del creyente, sino otra cosa, estos pasajes nos dicen claramente
que el creyente estará en una posición de incredulidad y puede perder su alma. La única respuesta para este poder dominante del pecado y de la muerte es solamente, como dice Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Cuáles son las palabras vanas? Las palabras vanas son palabras seductoras, son palabras atrayentes, son palabras que se disfrazan de religiosidad, de espiritualidad, son palabras que tienen una apariencia de piedad, pero que tienen el propósito de alejarnos de la cruz. Es decir, que no estemos enfocados así en Jesucristo, en su sacrificio, en su sangre, amén, en ese acto de mayor y sublime humildad como fue, en el que nos somete, que nos humilla, que y nos levanta al mismo tiempo, sino que pongamos nuestra fe y dependencia en nosotros mismos, en algo que estamos haciendo, en nuestra voluntad propia, en nuestra justicia propia. Y cualquier palabra de estas son palabras vanas, palabras engañosas que nos alejan de la cruz de Cristo. Y sigue diciendo, porque por estas cosas viene, escuche, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, palabras vanas, hoy está lleno de palabras vanas, lleno. Uno va a servicios, va a cultos a veces y de todo lo que pasa ahí, casi nada o nada es rescatable. Palabrería vana, cánticos vanos, actividades vanas. Todo se mueve en la esfera de lo vano, de las fábulas, de la vanidad, de aquello que no aprovecha, de aquello que está alejado del enfoque que es la cruz del Señor Jesucristo. Enfocado en el hombre, en las necesidades del hombre, en los sueños del hombre y no en Cristo. Y aquí dice que estas cosas, que son muchas las cosas que son incluidas dentro de esta esfera de palabras vanas, ministerios vanos, predicaciones vanas, movimientos vanos. Por estas cosas, dice, viene la ira de Dios. Ahora, lo que nos engaña, porque aquí dice que nadie os engañe, dice, palabras vanas. Entonces, estamos viendo que hay posibilidad de que los creyentes sean engañados. Y cuando son engañados por palabras. Vea, palabras. Y las palabras son vanas, o sea, son vacías. Parece que tienen aparentemente están llenas de promesas. Por eso Pedro dice, nubes sin agua, 2 veces muertos. ¿Por qué nubes sin agua? Y porque aparenta tener agua, aparenta prometer grandes cosas. Ahora, por ejemplo, se estaba promocionando mucho en el Facebook unos eventos enormes en África. Seguramente alguno quizás lo haya visto. Y estos eventos enormes, cientos de miles, supuestamente salvos, no sé cuántos resucitaron de la muerte, no sé cuántos fueron ciegos y ahora ven, cuántas sillas de ruedas, fueron ya, dejadas de lado. Entonces vemos todo un enfoque en palabras vanas, lo que la gente quiere oír, lo espectacular, el milagro, supuestamente milagros, supuestos. Bien. Creemos en milagros, creemos en sanidad, creemos en señales, creemos en prodigios, creemos en todo esto. Pero aquí dice, nadie os engañe con palabras vanas. Porque todo aquello que no es la cruz del Señor Jesucristo. ¿Y la cruz del Señor Jesucristo para qué propósito tuvo? ¿Salvarnos de qué?
de nuestros pecados. Y si ese no es el enfoque, son palabras vanas. Oiga, todo lo que está fuera del mensaje de la cruz del Señor Jesucristo entra en la categoría de palabras vanas. Bueno, no importa si la campaña es grande, no importa si fueron 3 millones de personas, no importa si se ve que algo muy bien armado, y si el predicador llegó en un jet privado y descendió allí de las nubes y se vio algo muy grande, espectacular, y todo el mundo aplaude, no importa. Palabras vanas. Y estas palabras vanas dan como resultado todo tipo de manifestaciones que también son vanas. Lo que pasa que aquellos que son crédulos, aquellos que son inocentes, aquellos que son indoctos, inconstantes, entran, creen, son engañados fácilmente. Son una presa fácil debido a la ignorancia y debido a que la concupiscencia, es decir, sus propios deseos malos, están detrás de estas cosas. Pero el nuevo nacimiento, verdadero nuevo nacimiento, se proclama a veces nuevo nacimiento cuando en realidad a la persona solamente se le habló de que si va, el gran milagro que va a recibir. Venga, si usted viene, va a recibir el milagro. Y hay ciertos países, por ejemplo, como países en África, que ya de por sí son dados son países idólatras, grandemente, países dados al paganismo, a la hechicería, a la magia, a todo lo oculto. Entonces, el que viene un hombre, y ese hombre es el ungido, ese hombre es el santo hombre de Dios. Es lo mismo que si fueran al witch doctor, es lo mismo que si van a un hechicero. Es la misma cosa para ellos. Si el mensaje no es claro, a ver que si el mensaje fuera realmente como lo que predicaba Pablo, entrando ahí por Atenas, mirando y dice, veo que ustedes son muy supersticiosos. Veo que ustedes son muy religiosos. Supersticiosos, les dijo en realidad. En algunas versiones dice religiosos o supersticiosos. Veo que tienen ahí un Dios para cada momento, para cada lugar. Y vi que tienen uno ahí que dice al Dios no conocido. Bueno, de ese es que yo vine a hablarles. Gloria sea el nombre del Señor. Si el mensaje fuera directo, si fuera puntual, si fuera claro, lleno del poder del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, que no puede faltar, pero fuera realmente lo que debe ser, el perdón de pecados, vamos a ver ahí si los números se mantienen tan astronómicamente grandes. Porque cuando el Señor Jesucristo empezó a darle esa fuerza al mensaje en el que milagros sí, sanidades también, grandes prodigios que solamente Cristo hizo en esa magnitud, de esa manera. Pero cuando el Señor ya empezó a ejercer presión, no, el que me va a seguir a mí no va a ser por un milagro. Un milagro no puede sostener tu vida cristiana hasta el fin, hermanos. Quiero decir milagro, es decir, esperar siempre de que vivir un milagro, una profecía que me dicen, una manifestación. No. Es la fe en la cruz, lo único que te va a mantener hasta el fin. Lo único que te llevará a la vida eterna. Lo único que hará que tú seas despegado de la tierra al cielo en el arrebatamiento. La fe en la cruz de Cristo. Porque las personas entonces comienzan a depender. Si no les pasa algo espectacular, un milagro, una profecía, algo, ya entonces la fe de ellos decae. ¿Por qué? Porque no están cimentados. Porque no están arraigados firmemente en el fundamento
Si todas las condiciones no se dan como yo quiero, entonces ya largué todo y me aparté. Hay lugares, hay países en el mundo que predicar de Cristo no es tan difícil. Si total tienen tantos dioses. En la India tienen 33 millones. Bueno, 33 millones más uno. Jesús también. Qué lindo, ese Dios también me gusta. Lo voy a meter dentro de mi cartera de dioses. Pero el Señor demanda un abandono completo de todo para seguirle a Él. Dice, aquel hombre, aquel que quiera venir en pos de mí, quiere decir en pos de mí, dejando todo lo demás. Mateo, sí, tú, Mateo, sígueme. Bueno, pasó, lo miró Mateo y le dijo, sígueme. Habían 200 cobradores de impuestos en Jerusalén. Sin embargo, Mateo nada más ahí. La Biblia no dice que todos se levantaron de sus oficinas, de sus mesas, cobrando impuestos, los 200, y los 200 levantaron campamento y dijeron, no, dejo todo aquí y me voy a seguir al maestro. No, fue solo Mateo. Gloria a Dios. Después hubo otro, ¿no? En la historia, un Zaqueo. Gloria a Jesús. Pero los números se redujeron drásticamente ya para el último año del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mensaje era difícil de tolerar. El que no come de mi carne y bebe de mi carne no puede tener ninguna participación conmigo. No puede tener parte conmigo. Ay, dura es esa palabra. ¿Quién la puede oír? Pocos. La verdad, pocos. Qué mensaje duro. Si ese fuera el mensaje realmente en muchos países, vamos a ver si las campañas son tan grandes. La gente llega a los lugares, yo porque quiero mi milagro. Y bueno, pero ¿se le promete milagro? Hay que fabricar alguno ahora. Por lo menos ante los ojos de las personas. Venga, pase al frente. ¿Qué pasó? Y pasó esto, pasó aquello. Y eso es para atraer a las multitudes. ¿Hacia quién? Hacia el hombre. Muy pocos están siendo llevados a Cristo Jesús, a Él, siendo dirigidos hacia los hombres. Hombres siguiendo a otros hombres, quienes no están a su vez siguiendo verdaderamente y sinceramente a Cristo Jesús el Señor. Un ciego guiando a otro ciego, los dos caerán en el pozo. Y nosotros quizás ahora no estamos viendo a estos grandes líderes cayendo en el pozo, pero han caído muchos, caen y van a seguir cayendo. Quizás no se note tanto en la gran cantidad, pero al final de cuentas, como leíamos anoche en el culto, Isaías 31, el ayudador y el ayudado, los dos caerán a filo de espada. ¿Por qué? Porque dejaron de lado al Señor Dios Todopoderoso, al Santo de Israel. Gloria sea el nombre del Señor por siempre. Gracias por escuchar, queridos hermanos, y que el Señor les bendiga.
mi oración. Tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus problemas. Dame una muestra de tu gran amor. Cuídame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 17, 6. Bendíceme, oh Señor, aquí está mi corazón, tú eres todo, lo llenas todo en mí, dale vida a estos huesos y mi voz cantará a ti. Tú eres medicina y mi paz. Tú eres todo, lo llenas todo en mí. Yo me aferro a ti con todas mis fuerzas y no te soltaré hasta que raye el alba. Tú eres mi Dios, tú mi salvación, eres todo, tú lo llenas todo en mí. Yo me aferro a ti con todas mis fuerzas y no me soltaré hasta que raye el alba. Tú eres mi Dios, tú mi salvación, tú eres todo, tú lo llenas todo en mí. Oh, me aferro a ti. Ven y sopla vida a estos huesos. Toca mi cuerpo. Jesús, yo me aferro a ti con todas mis fuerzas. No me soltaré hasta que raye el alba. Tú eres mi Dios, tú mi salvación, tú eres todo, lo llenas todo en mí. Tú eres todo, tú lo llenas todo en mí. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl
quien yo pueda ayudar, recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán. Quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer